El siguiente video procede del canal de los cazafantasmas japoneses y exploradores de lugares abandonados. Me refiero al conocido Club Store. Esa noche decidieron visitar un hotel abandonado hace mucho tiempo que años atrás fue utilizado por gente de todo Japón. Supieron del lugar por un espectador que les contó que uno de los miembros de su equipo enfermó mientras exploraba el sótano del hotel. Al principio solo se sintió mal, pero al cabo de un rato deliró y estuvo a punto de desmayarse. Tras escuchar su historia, llegaron a la conclusión de que algo maligno debía de estar acechando en este misterioso lugar. Y como corresponde a cazadores de fantasmas experimentados, los chicos de la tienda de clips aceptaron el reto y no tardaron en acudir al lugar. Tras una breve introducción, como siempre, se separaron y uno de ellos se dirigió directamente al enorme sótano. Y aunque el lugar era realmente impresionante y ciertamente provocaba escalofríos, no se toparon con nada sospechoso en mucho tiempo. Todo parecía indicar que se trataba de un edificio abandonado cualquiera. Pero la situación pronto empezó a cambiar. Es difícil ver que le asustó tanto, así que es mejor ir más despacio y animar el clip. Observa detenidamente el viejo equipo de la habitación, sin darse cuenta de que una misteriosa figura negra le observa en silencio desde unos metros de distancia. Lo interesante es que en el metraje ligeramente editado podemos ver la luz de la linterna reflejándose en las paredes y otras cosas, pero la luz no parece iluminar a la figura en sí, ni siquiera en lo más mínimo. Es difícil creer que otra persona pudiera acercarse tanto. Estaba solo en ese momento y debía de ser muy sensible a cualquier ruido, por pequeño que fuera. Además, la luz de la linterna también debería reflejarse en la figura, pero no era el caso. Entonces, si no era una persona, ¿qué era? ¿Una de las famosas personas sombra? Tal vez, pero será mejor que cada uno lo decida por su cuenta. El siguiente video que veremos me lo envió un espectador. No es el autor, pero me envió el enlace y debemos agradecérselo porque el video es bastante interesante. Procede del canal turco Perenoiax y se titula El caso de la misteriosa mujer de negro. Inspirado por el título, lo vi y no pude esperar a compartirlo con vosotros. Un par de cazafantasmas turcos deciden investigar el lugar donde, según las leyendas, aparece la misteriosa mujer de negro. El lugar estaba en medio de la nada, lejos de cualquier pueblo, en una carretera tranquila y poco transitada. Mientras conducían lentamente por la carretera al llegar al lugar, esperando ver algo misterioso, no pudieron tener más suerte. Ormanda bile olsak emniyet kemeri lazım. Abi o ne? Orada birisi mi vardı, bana mı öyle geldi? Abi o neydi? Öne gitti, dur az öne doğru. A medida que recorrían lentamente más distancia, de repente se percataron de la presencia de una misteriosa mujer vestida de negro. De hecho, al no esperar nada así, casi no la vieron. Unos segundos después salieron rápidamente del coche, pero no había rastro de nadie. Registraron a fondo toda la zona, pero al final no volvieron a encontrar a la misteriosa mujer. Tampoco encontraron indicios de la presencia de otras personas. Sin embargo, decidieron volver de nuevo a aquel lugar.
Esta vez con mejor equipo y con más gente. Instalaron una cámara cerca del lugar donde la misteriosa figura fue vista por última vez y, mientras tanto, comenzaron a explorar la zona. Y lo que consiguieron grabar en el proceso es realmente fascinante. La cámara captó una figura bien visible y semitransparente que apareció de la nada y cruzó lentamente la carretera. Aún mejor, la misteriosa figura desaparece poco después en el aire. Y es especialmente visible justo antes de ese momento. Pero, ¿se trataba de la misma mujer vestida de negro que encontraron durante la última visita? Es difícil de decir, pero sin duda era algo sospechoso. Me gustaría conocer tu opinión sobre este video. Házmelo saber en los comentarios. Un grupo de investigadores de lo paranormal, que se hacen llamar paranormies, han elegido una habitación en particular, la número 313, en uno de los muchos hoteles aparentemente corrientes que siguen en funcionamiento como lugar para su próxima investigación. ¿Por qué eligieron exactamente este lugar? Para entenderlo, lo mejor es que les cuente una versión resumida de la historia. Cristina, la heroína de la historia, pasó varios días en este hotel y fue lo que experimentó lo que despertó el interés de los cazafantasmas. La primera noche se despertó y vio por el rabillo del ojo una figura oscura en un rincón de la habitación, pero no podía gritar ni moverse, solo mirar al hombre misterioso y desconocido. Poco después perdió el conocimiento, que recuperó al cabo de unas horas. Aterrorizada, llamó a su amiga, que le dijo que lo más probable era que hubiera sufrido una parálisis del sueño. Era una experiencia completamente nueva para ella, pero al final llegó a la conclusión de que no había pasado nada malo y que era bastante normal, ya que mucha gente la experimenta todo el tiempo. La noche siguiente, Cristina tuvo una pesadilla en la que un hombre en llamas se asomaba a su habitación de hotel y en el mismo momento la despertó una llamada. Era su amigo, estaba aterrorizado y le decía que había soñado que alguien entraba en su habitación, le hacía daño y que tenía que llamar para asegurarse de que estaba bien. Ella nunca le había oído entrar en pánico de esa manera en su vida. Con el recuerdo de la noche anterior, una nueva pesadilla y el sueño de su amiga, decidió pasar la noche en su coche y conducir por la ciudad. Por la mañana, Cristina regresó al hotel y, para su sorpresa, la puerta de su habitación, la 313, estaba abierta, el equipo que había dentro destrozado y el contenido de su maleta esparcido por el suelo. La ventana estaba abierta de par en par. Asustada, salió inmediatamente de la habitación y llamó a su amiga lo antes posible. Le contó lo sucedido y le dijo que gracias a su teléfono seguía viva. Pero había un problema. Esa noche, su amiga no la llamó. No recordaba que hubieran mantenido esa conversación, no había ninguna llamada en el historial de su teléfono y no había ninguna llamada entrante en el teléfono de ella. Así que resulta que esto también fue un sueño, increíblemente real, y una advertencia de peligro inminente. La cuestión es si fue solo una coincidencia o si algo que habitaba en la habitación simplemente la salvó. Esa es la pregunta que los paranormies querían responder alquilando la misteriosa habitación por una noche. Durante la investigación, los cazafantasmas utilizaron su muñeca parlante, la cámara SLS Jovilus. Todo es muy interesante y te recomiendo que lo veas, pero quería mostrarte un momento en particular. Concretamente, el momento en que se disponían a dormir al final de la investigación. Instalaron una rejilla láser y colocaron cerca un medidor de CEM. En un momento dado, el aparato empezó a mostrar lecturas elevadas y, al mismo tiempo, los sensores láser captaron algo más.
En la pared opuesta se ve claramente la silueta de algo que avanza lentamente hacia uno de ellos. ¿Pero era el mismo ser que posiblemente salvó la vida de Cristina? Por desgracia, no hay forma de saberlo. Y ahora algo para nuestros preciados amantes de los ovnis. Este video procede supuestamente de la Estación Espacial Internacional y muestra 3 objetos que pasan muy rápido y que parecen tener forma de triángulo. Es difícil distinguirlos a velocidad normal, así que es mejor ralentizar el video. Por desgracia, la calidad es demasiado mala para tomar una buena foto fija y ver los objetos. Sin embargo, me gustaría señalar que se trata de información no oficial de que el video procede de la estación espacial, así que tómalo con precaución. No he podido rastrear la fuente del video, así que es mejor tomarlo solo como una sabrosa curiosidad. El siguiente video procede de Mansid TV, un canal que todos conocemos muy bien y que también es uno de mis favoritos. Aquella noche, los cazafantasmas del equipo Mansid eligieron como objetivo una cabaña abandonada que se erguía solitaria en medio del bosque. Para hacer las cosas aún más interesantes, vale la pena mencionar una historia que fue transmitida de generación en generación por los habitantes de esta zona. Una historia que habla de niños que desaparecieron de la noche a la mañana y de una anciana llamada Bruja que vivía precisamente en esta casa ahora vacía. Y como ocurre con las leyendas, cada uno de nosotros conoce al menos una, pero no debemos olvidar que en toda leyenda hay también un grano de verdad. Cuando los miembros del equipo Semilla Mental llegaron al lugar, antes de entrar, decidieron revisar los alrededores, solo para estar seguros. Y cuando parecía que todo estaba bien, uno de ellos notó algo en la hierba. Resultó ser un animal masacrado, probablemente un conejo. Y quizá no tendría nada de extraño si no hubiera una gran estaca de madera empapada en sangre junto al cadáver. You see this? What? Listen. It's like a fucking shank. Where? Oh my god. Look at that. What the fuck? That's like a fucking homemade little dagger. Yeah. Dude, that's fucking disgusting, Fergus. Fucking. Como veis, la cosa era interesante desde el principio, pero cuando entraron en la cabaña, solo llegaron más preguntas sin respuesta. What the fuck? There's one. This can't be. There's two. Okay. En el desván, del techo colgaban extraños adornos hechos con palos, si es que se les puede llamar así. Sea lo que sea, al menos para mí, se parece bastante a las reliquias que pudimos ver hace años en las películas de la bruja de Blair. Pero el equipo de Mansid estaba tratando con una bruja en este caso también. Tal vez, solo que había aún más. Al cabo de un rato, quedó claro que había algo más en el desván, algo tan sospechoso como los muñecos improvisados que colgaban del techo. What? You gotta see this shit, I dude. don't wanna see this shit. What the fuck is that? Dude, I might actually. I don't know what that is, bro. Maybe we shouldn't hang out here too long. Oh my god, dude. Yeah, let's just think about what Let's we're go doing. outside for a second. En varios tarros cuidadosamente apilados contra una de las paredes, encontraron comida increíblemente podrida. Es difícil decir lo que podría haber sido, pero pensando en el conejo muerto, tal vez solo fueran sus entrañas. La pregunta es, ¿quién practica cosas tan enfermas, más aún en una cabaña abandonada en medio del bosque? Pero aunque era muy misterioso, ni el conejo, ni los muñecos de madera, ni los misteriosos frascos eran lo más aterrador de esta investigación. Fue solo lo que ocurrió unos instantes después lo que les obligó a abandonar inmediatamente aquel lugar. That was loud. From over here, right? Hang on. Shh. Yeah. That was...
That was fucking. Whoa. It's getting closer. Yeah, kill the light for a second. Okay, yeah, no. No, let's go. What the fuck is that? God damn. Oh, it's fucking closer. That shit sounds like it's right fucking behind us. Escuchar semejantes gritos en medio del bosque estando en la casa abandonada de una bruja haría que cualquiera de nosotros huyera lo más rápido posible. Un hombre llamado Edward se ha mudado recientemente de la casa de su infancia y ha comprado una pequeña casa antigua en las afueras. El anterior propietario era un hombre mayor que había fallecido recientemente. El precio de la casa era muy atractivo, pero después de mudarse, Edward empezó a experimentar cosas extrañas. Empecemos por el hecho de que el anterior propietario poseía una colección de objetos devocionales realmente impresionante. Estatuas de santos, cruces, cuadros y cosas similares estaban esparcidas por toda la casa. Sin embargo, no está claro si se trataba simplemente de una afición del anciano o si estaban destinados a protegerle de algo. Pero es muy posible que fuera esto último porque, como he dicho antes, Edward empezó a experimentar cosas extrañas después de mudarse. La principal era cierta puerta que, no importaba cuántas veces y con cuánto cuidado se cerrara, al cabo de un tiempo siempre permanecía abierta. Okay. All right. You with me? Aunque era muy extraño, no era lo que más miedo daba. El miedo llegaba solo cuando la puerta que se abría sola iba acompañada de cierto sonido, un sonido que ninguno de los que vivimos en una casa vieja en las afueras de la ciudad querríamos oír jamás. Por ahora, esto es probablemente solo el principio de la historia y deberíamos volver a ella después de un tiempo. El siguiente video procede de uno de los mayores canales paranormales polacos y trata de la investigación en un lugar donde fueron asesinadas dos jóvenes. El caso dio la impresión de suicidio, pero finalmente las sospechas recayeron sobre el padrastro de una de ellas. Así que el valiente investigador de fenómenos paranormales, equipado con varios aparatos, decidió pasar toda una noche solo en el lugar y durante ese tiempo contactar con los espíritus. Utilizó para ello un buen viejo SB7, una cámara SLS y una aplicación de teléfono para contactar con fantasmas. Algunos con mejores, otros con peores resultados. Sin embargo, todos los intentos son dignos de ver y el enlace a esta investigación se puede encontrar en la descripción, como siempre. Nosotros, por nuestra parte, vamos a ver a continuación un momento concreto de la investigación, bastante interesante. Uno de los experimentos que realizó consistió en tomar una serie de fotografías en diferentes habitaciones y, en una de ellas, sus espectadores descubrieron algo inesperado. En una de las habitaciones, entre las ventanas, se puede ver en la foto una sombra misteriosa, casi como una figura oscura. Es aún más visible cuando se aclara ligeramente la foto. Entonces, ¿logró el cazafantasmas captar algo paranormal aquella noche utilizando fotos corrientes? Es muy posible,
pero lo mejor será que lo veáis entero e intentéis responder a esta pregunta por vosotros mismos. Hace algún tiempo, el presidente de una de las ciudades colombianas, José Manuel Morales, subió a su Facebook un video que, según él, contiene una manifestación paranormal de una entidad desconocida pero maligna. Se trata de un video nocturno grabado en uno de los edificios de la administración local y el protagonista es uno de los guardias de seguridad que se encontraba, en ese momento, de servicio. Mientras realizaba una patrulla normal, en un momento dado oyó algo que le llamó la atención. Por supuesto, tuvo que comprobar si había algún robo, pero desde luego no esperaba experimentar algo tan aterrador. Cuando parecía que solo se trataba de una falsa alarma y el guardia se disponía a ir a otro lugar, una fuerza invisible casi lo lanza contra la pared. Un momento después, cuando aún estaba en el suelo preguntándose qué acababa de ocurrir, se produjo de nuevo el inesperado ataque, pero esta vez parecía como si algo hubiera empezado a estrangularle. Afortunadamente, sus compañeros, que estaban observando toda la situación en los monitores, acudieron inmediatamente en su ayuda, y fuera lo que fuese lo soltó en el mismo momento. Fue un incidente aislado, pero enseguida se reconoció que el guardia no estaba fingiendo. En las imágenes se le ve literalmente arrojado por algo invisible. Y como en otros casos similares, fuera lo que fuera, no podemos llamarlo de ninguna manera, ya que al final no tenemos ni idea de lo que era esta entidad. Además, conviene recordar que el video fue subido a internet por el propio alcalde, lo que confiere a toda la situación una enorme dosis de autenticidad. ¿Qué harías si tu hijo empezara de repente a jugar con su amigo invisible? La autora de este video decidió grabarlo por si acaso porque, al fin y al cabo, ella misma no sabía cómo afrontarlo. Sin embargo, no esperaba que un video inocente le provocaría más tarde tantas pesadillas. Mientras el niño corre hacia la habitación contigua, como si alguien le llamara, un momento después una sombra misteriosa corre casi por el mismo sitio y casi seguro que no es la sombra del niño. Si lo fuera, sería mucho más grande, estaría desenfocada y no correría exactamente por el mismo sitio. Entonces, si no era la sombra de un niño, ¿qué era? A esta pregunta, una madre aterrorizada, después de verlo en el video, intenta obtener la respuesta de la gente en internet. Ahora pasemos a Rusia, y hay que admitir que a menudo hay algo realmente extraño en los vídeos de ese país, algo tan auténtico, y este caso también es similar. El video proviene de un canal bastante nuevo llamado Paranormal Point, cuyo autor explora lugares abandonados y potencialmente paranormales. En esta ocasión, se dirigió a una casa abandonada desde hace mucho tiempo en la que había rumores de fenómenos paranormales. Y resultó que podía haber algo de cierto. Durante su exploración, se topó con un lugar que sin duda podemos calificar de punto caliente paranormal. Охренеть. Вроде все прекратилось. Опять.
Сейчас попробую сеанс БФ. О. Бля. Уф. Un fenómeno similar fue captado por una cámara dejada en este lugar, pero en este caso parecía mucho más fuerte. Desafortunadamente, las exploraciones realizadas en este mismo lugar, así como la observación posterior, no proporcionaron ninguna respuesta. La única pregunta que queda es, ¿fue lo que vimos realmente paranormal o es este hombre solo un fantasma oscuro barato o Tim Moroso? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Veamos ahora un breve video TikTok. Según los autores del video, consiguieron captar algo que se parece a un humano, pero que probablemente no lo sea, en una cámara instalada en el bosque. Echa un vistazo. La misteriosa figura que asoma tras el árbol se parece en cierto modo a un hombre, pero probablemente no lo sea. Al menos eso es lo que afirman los autores del video. El video es bastante interesante, pero la pareja que ha creado este perfil está trabajando en algún tipo de película de terror. Así que es posible que solo estén compartiendo algunos fragmentos de la película para llamar la atención de la gente. Supongo que obtendremos la respuesta en el futuro. Y ahora, tengo un video interesante pero bastante antiguo. Me encontré con él por accidente mientras revisaba un canal paranormal inactivo desde hace mucho tiempo, y el video en sí fue subido a internet en 2010. Se dice que es un viaje de un par de jóvenes que decidieron visitar una funeraria local por la noche. Échale un vistazo. Nice. I don't know about this, guys. Don't be a weirdo. Dude, let's go in here. Shh. Hold up, let me get a night shot. Oh, it is a night shot. Go. Yeah. What the Oh my god. This is scary. It feels colder in this room. It seriously feels Dude, colder. I than the can other feel room. that. Dude, That's this place nuts. is haunted. I'm telling you, this It place smells is. different. You smell those flowers? Smells There's like not an even any old flowers person's in here. house. It's freaking crazy. I don't even know. Dude, you just see that? What the fuck? Dude, did you see it? I saw that. I saw that. What was that, a tissue? Fucking man. Let's get out of here. No way that happened. Let's check it Go, out. go touch it. That was Mark, go fucking touch it. freaky. Go touch the tissue. I'm sure it's just, I don't know. It's fucking crazy though. That is messed up. Fuck this place, man. Dude, check out all the fucking chairs and shit. Oh my god. Dude, that tissue tripped me up. Is there? Dude, what God. Let's get the f out of here already. Why are we here still? What are you doing, man? Let's go. Let's check this It's the only one out of place. No way, that's just Get coincidence. it? Did you get it on tape? Well, yeah, I think I got it. This is f***ed up. No, man. Let's get out of here. I'm tired of it. What the f, man? Dude, what is that? Jeremy, where'd you go, man? What the? Fuck out, go, Fuck fuck, outta go, here. go. Crazy. God damn Why are it. we going downstairs? We didn't Just have go, to just climb go. upstairs. Just look for the hangs in a window or something. Oh, this is great, man. Just fucking great. Let's get away out of here. Let's get out of here. Let's go. Just look around for a window or something. Over here.
Fuck, David. Oh my Nothing, God. nothing. Turn around. Other way, other way. Let's Alright. get the f out of here. Juicy. Holy Whoa, shit! whoa, Whoa, what the you see fuck? that? What the fuck? Get the f out of here! Go! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Como has podido comprobar, el video es antiguo y su calidad no es la mejor. Para ser sincero, es un misterio para mí como no lo había visto hasta ahora. Pero si es real, los autores han experimentado algo bastante interesante. En primer lugar, la tela que yace sobre la mesa parece moverse sola. Un momento después, una de las sillas que están en el centro cae al suelo, también por sí sola. Y poco después las luces se apagan y se oyen fuertes pasos a su alrededor, lo que les hace entrar en pánico y correr al sótano, y en el sótano, al parecer, se encontraron con algo que es muy difícil de ver en la propia grabación, pero creo que fue el momento en que parece que algo está de pie detrás de uno de los ataúdes. Por desgracia, aparte de este video, no he podido encontrar nada más sobre este viaje nocturno a la funeraria, no hay información. Absolutamente nada en absoluto. No sé si es porque el video es real y nunca volvieron allí, o si todo es una falsificación ingeniosa. Déjame saber lo que piensas al respecto en los comentarios. Y esto es todo por hoy. Gracias por tu tiempo y por ver este video. Por favor, deja un like, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en uno de los que se ven ahora mismo en la pantalla. También si no quieres perderte ningún video paranormal como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora toca despedirse, nos vemos en el próximo.